cada vez te acuerdas más y más y más de las personas que estaban ahí. Y por eso es tan importante que regresemos al principio. Porque ahora tiene, insisto, pareciera que todo tiene sentido, ¿no? Masas y masas de personas articuladas y sabiendo que esto valía la pena y emocionadas, votando, y les ganamos a los partidos políticos por 17 puntos porcentuales. Y entonces dices, esto es maravilloso y esto es increíble. Pero todo tiene una pequeña semillita. Así como nos van a venir a platicar al rato Julián y también nos van a platicar acerca de cómo nace la semilla del movimiento. Yo creo, y Gilberto, yo creo que es muy importante que ustedes reconozcan que lo que están haciendo hoy por hoy es valioso, que las perspectivas que están utilizando, que los procedimientos, que las a veces muy complicadas juntas que duran años y años de debatir, de platicar, vale la pena. Nosotros iniciamos siendo estas 15 personas. Llegamos del movimiento 132, algunas de ellas, algunas lo vimos y nos solidarizamos, algunos no coincidían, pero a partir del 132 muchas cosas se movieron en nosotros, muchas cosas y muchas preguntas. Lo primero que yo siempre les digo es que 132 nos permitió la posibilidad de decirle a la gente que le interesa la política sin que los demás pensaran que en realidad te interesaba hacerte dinero. Y eso es algo muy importante y eso es una de las grandes herencias de ese movimiento. Algunas personas dicen que no sirvió para nada, yo les digo, aquí estamos, vaya que sirvió. Y por eso, les digo, nos empezamos a preguntar qué tenemos que hacer con esta democracia, qué tenemos que hacer con nuestras manos, cómo podemos construir un mundo, un espacio, una ciudad donde quepamos todas y todos. Y desde ahí empezamos a deliberar, a platicar. Algo que les decía anoche en una muy maravillosa reunión que tuve, hemos perdido el valor de la palabra, y yo creo que el valor de la palabra es una de las grandes virtudes que nos quedan como humanidad, y precisamente deliberamos durante mucho tiempo. Primero con la idea de qué tal si construimos el Wiki Partido de México, es decir, un partido político que se construya entre todas y todos. Eso significa Wiki. Un partido que renuncie o rechace el financiamiento público, un partido político que tenga al centro los derechos humanos, un partido político que utilice la tecnología para poder reducir los costos de participación y que las personas en San Luis puedan conectarse con las personas en Guadalajara. Total, teníamos muy buenas ideas, pero lo que pasa en este país es que para ser un partido político necesitas pactar con el pueblo. Necesitas reunir 220,000 afiliados en un año. Necesitas hacer 20 asambleas con 3,000 personas en distintos estados de la República. Y nada más como para ponerlo en margen. ¿Vieron ese video donde salían muchísimas personas al final y que era maravilloso? Éramos 2,000 personas. Es decir, no hubiéramos logrado ni siquiera hacer una asamblea de un estado para poder construir un partido político. Con esto lo que les quiero decir es que los partidos políticos son herramientas muy importantes, pero que hoy están funcionando para sus dueños, la partidocracia. Es decir, una mesa de 5 personas que se juntan y toman las decisiones por todas y por todos. Y eso es profundamente incorrecto. Eso va en contra de la idea del partido político, que es un mecanismo de participación política. Es a través del cual nosotros nos involucramos en la sociedad. Pero regresando, al mes dijimos, no hay que ser un partido político, porque nosotros lo que queremos no son las prerrogativas. Nosotros lo que queremos es incidir en la agenda pública, y nosotros lo que estamos buscando es, de nuevo, cómo mejorar la calidad de la democracia a través de distintos mecanismos. Así que decidimos que primero nos íbamos a dejar de llamar Wikipartido, porque mucha gente pensaba que recibíamos dinero público y entonces era, no, a ver, espérate, nada más es nuestro nombre. Nos empezamos a llamar Wikipolítica. Y nuestros objetivos eran muchos y empezamos a debatirlos utilizando distintas tecnologías, porque, vaya, me gusta poner esta imagen porque nos ayuda a referenciar ese momento de la discusión. ¿Qué es la política? ¿Qué no debería ser la política? No debería ser corrupta, no debería de ser un afán de votos, algo de corto plazo, debemos de dejar de hacerla elitista. Bueno, toda una discusión que para quien se dedica a movimientos sociales o quiere usar herramientas tecnológicas, se las sugiero mucho, se llama Titan Pad. Tal cual es un espacio donde escribes, hay chat, puedes ver las distintas revisiones y cómo se ha ido modificando, puedes ver quién escribió qué. Es una súper herramienta, es de software libre y es gratis. Entonces, decidimos que teníamos que trabajar en distintas vías, pero lo más importante para nosotros
era que estábamos aquí y que no íbamos a pactar con el poder. ¿Por qué? Porque hemos visto sistemáticamente cómo los partidos políticos pasan por encima de las personas. ¿Y a qué me refiero? No nada más a las de afuera. Nos dimos cuenta que queríamos participar en la toma de decisiones públicas y nos dimos cuenta que no podía ser a través de un partido. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos hay gente valiente, hay mucha gente valiosa, hay gente que hace las cosas bien. Lamentablemente, a esas personas casi siempre les dicen, cállate, baja la mano. O si llegan a espacios de toma de decisión son menos y los mayoritean. Esa ha sido nuestra experiencia con personas, insisto, que yo conozco, que considero muy valiosas dentro de los partidos políticos. Por eso no podíamos meternos a uno, por eso no podíamos participar dentro de él. Así que dijimos, ¿qué tal si hacemos dos cosas? Algo que sucede mucho en Guadalajara y probablemente sucede aquí, es que tenemos a la impoluta sociedad civil organizada y al gobierno que es medio pantanoso, oscuro y con el cual no te quiere revolver. Nosotros dijimos, ¿qué tal si rompemos con esa lógica maniqueísta donde la ciudadanía es buena y donde el gobierno es malo? ¿Qué tal si nos metemos en una lógica donde es valioso ir a marchas y a manifestaciones y hacer activismo, y también es valioso generar y instrumentar políticas públicas de legislación? Es decir, se genera un ciclo virtuoso desde mi perspectiva, porque los símbolos y significados, las luchas históricas que se construyen en el sedimento social de los distintos espacios como las marchas, tienen que permear a las políticas públicas para que éstas tengan sentido. Pero también, si no tenemos a las políticas públicas, a la legislación, a la acción colectiva, pues estas marchas y estas manifestaciones se pueden quedar carentes de una acción programática. Por eso dijimos, tenemos que unir los dos polos. Es decir, y dicho de otra manera, a nosotros nos van a ver de argüenderas y argüenderos 100 marchas, y también nos van a ver en foros académicos, y también nos van a ver en espacios de periodismo, espacio de análisis, el emprendedurismo socialmente responsable. O sea, nos van a ver en muchos espacios, pero también queremos incidir en la toma de decisiones gubernamental. Por eso definimos que teníamos que ser una candidatura independiente. Los derechos que no se utilizan se pierden. Y por eso este derecho que había ganado Reforma Política ya, que se había ganado a través de Castañeda, que se había ganado a través de distintos espacios y distintos momentos, teníamos que ejercerlo. Insisto, es muy importante que cada uno de los derechos que tenemos los ejerzamos, porque al final de cuentas terminan siendo como un músculo. Entre más los ejerzas, más se van robusteciendo y es menos probable que te lo vayan a quitar. Por eso decidimos que teníamos que usar esta herramienta, una herramienta que tiene muchas complicaciones, muchísimas. Yo les quiero contar solamente un par de ellas, pero también les voy a platicar un poco de lo maravilloso que eso significó. Esta es un día de recolección de firmas. Así nos veían recolectando firmas todos los días. Éramos 3, a veces 4. Ese día eran muchos, éramos 4, o sea, eran 4 ahí y el que tomó la fotografía, ¿no? Entonces éramos 5 personas y era muchísima gente, ¿no? Esas eran ya cuando teníamos multitudes. No se ve bien, pero el chavo Pablo trae una playera con que trae el texto del artículo 39 constitucional. Un artículo maravilloso, un artículo hermoso. Quizás de las pocas cosas que quedan de la Constitución que me parece que no se han podido modificar. Sofi, no sé si es Daniel, pero son puros amigos, conocidos, personas que creíamos en esta idea de participar en la candidatura, de decir, vamos a construir un espacio, vamos a construir un aliento para las personas para decirles, no es necesario ser corrupto, no es necesario transar, no tienes por qué pactar con esos partidos políticos que te han dicho que son todo, pueden hacer las cosas de manera distinta. Y hablando de maneras distintas, ¿cómo me designaron a mí para ser el candidato? Yo siempre les digo que son temas de mucha casualidad, no hay nada de especial en mí, soy una persona como ustedes, soy un joven como muchas y muchos que están aquí. Lo único que sucedió es que se necesitaba un candidato para diciembre y yo me estaba graduando de la universidad en diciembre. Mis papás aceptaron tener una garrapata de 1,87 durante otro rato más en su casa. Me permitieron vivir un rato durante el proceso, pues porque lo veíamos todos como un proceso que muy probablemente no íbamos a ganar una diputación o muy seguramente no íbamos a ganar nada, pero teníamos la idea y la convicción de que teníamos que generar este proceso. Entonces, no crean que la selección fue quién va a ser el diputado, sino quién va a ser el güey que va a estar todo el día dando vueltas para una elección que se va a perder.
Y no se perdió, y aquí está mi primer consejo hacia ustedes, porque logramos esto, acción colectiva. Y eso es para nosotros la base de esta articulación. Hay gente que me pregunta cuál es la diferencia entre el Bronco y ustedes. Y esencialmente yo siempre les digo que yo respeto mucho todos los esfuerzos políticos, simplemente lo que les digo es que es muy distinta. La de él se narra un poco más desde la narrativa del gran líder, y la nuestra se narra más bien desde esto, desde un movimiento social, desde un seguimiento de las personas actuando. ¿Cuál es mejor? No creo que ninguno sea mejor, pero nosotros estamos convencidos de este camino. Nosotros vivimos este camino. Les puedo decir que eso es lo que se necesita en muchas ocasiones para que las ideas fructifiquen. Nosotros somos convencidos de la acción colectiva y es muy importante que ustedes le añadan a sus estrategias, para sus iniciativas, para sus empresas, para sus movimientos sociales, para sus ONGs. Es muy importante que logren transmitir esta emoción hacia las personas, esta esperanza que solamente se puede construir a través de la confianza. La confianza como el mejor y el más importante recurso para hacer política. No dinero, no poder, la confianza. Esas son las que tejen estas redes de personas que están dispuestas no solamente a no recibir dinero, sino a trabajar 12 horas como fue ese día, ahorita les platico de ese día, a poner su propio bloqueador, a poner su propio Gatorade o su propia agua, es decir, hacer todo eso que nos decían que la gente no hace. Y eso fue, de verdad, lo que nos permitió estar en este espacio. ¿Por qué? Porque a la mitad del tiempo de la recolección de firmas necesitábamos conseguir nombre, clave de lector, copia de ley por los dos lados y la firma de las personas, es decir, todo lo que necesitan para que Coppel les vaya y les embargue su casa. Por todo, pero electro, lo que quieran, ¿no? No quiero hacer mala publicidad nada más de una tienda. Lo que me refiero es que son datos muy sensibles y la gente no nos los quería dar porque, bueno, les recuerdo, no sé si se ve ahí, pero pues una camisa muy destartalada, oliendo feo casi todo el día porque pues, estás en la calle, en el polvo, los perros te corretean. Eso es lo que terminaba sucediendo. Es, yo no creo que este güey vaya a ser un diputado o que quiera ser candidato, lo más probable. Bueno, por lo menos sí es cierto, se ve que dice que no tiene dinero y por lo menos eso es cierto, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante poder generar esta confianza y logramos construir confianza, aunque nos tomó mucho tiempo. Los primeros 20 días, les decía, llevábamos más o menos 1.200 firmas de 5.500 que necesitábamos. Por eso fue tan importante invitar a las personas a recolectar firmas. Y en un solo día, en uno solo, se presentaron 120. Cuando era la constante, que éramos 3 o 4 personas, a veces 2, Álvaro, que está aquí, no me va a dejar mentir, no fueron pocas las ocasiones en donde nada más estábamos él y yo consiguiendo firmas. En un día fueron 120 y logramos 1.000 en un solo día. Y eso nos dio la posibilidad de soñar que podíamos. Por eso les digo, cuando les dicen que no sirve de nada involucrar a las comunidades, les están mintiendo. Hay un pensamiento individualista y sobre todo fragmentario de la sociedad que dice que no sirve de nada organizarnos. Y lo que han hecho, por ejemplo, en otras comunidades, demuestra que la reivindicación de los derechos de participación de las comunidades es lo más relevante. Dicho de otra forma, yo no creo en las macro reformas que impactan en la vida de las personas. Yo creo en las microacciones que poco a poco tejen macro cambios. Y lo logramos. Logramos conseguir las firmas. Logramos reunir 8.500 firmas sin pagar un solo peso. Esa foto está tomada fuera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Les platico, ese es un meme muy conocido en internet. Bueno, hay victoria, por eso lo ponemos. Como el promedio de edad es distinto a esta presentación a muchas otras, por eso no hubo tantas risas, pero usualmente la gente le da mucha risa que aparezca este meme, porque al final de cuentas también no se puede negar quién eres, y eso es lo más importante. Ese es mi segundo consejo hacia ustedes. Traten de conocerse. Ya lo decía, al final de cuentas, la antigüedad y en Delfos, en este templo, existía esta insignia, ¿no? Conócete a ti mismo. El oráculo te decía que para poder pensar en el futuro, lo único que tenías que hacer era conócete a ti mismo. Eso es lo mismo que yo les vengo a decir. Es muy importante que se conozcan quiénes son, de qué pie flaquean,
cuáles son las cosas que pueden darles a las personas y cuáles no. Y cuando eso suceda, comuníquenlo. Sean muy buenas y muy buenos comunicándolo. Es de suma relevancia que primero generen un proceso de honestidad. ¿Por qué? Porque de nuevo, eso fue lo que nos hizo tener el éxito que tuvimos. La gente sabía que podía esperar y que no podía esperar de mí. ¿Quieren un candidato que tuviera una gran experiencia laboral? No votes por mí. Yo he trabajado y he sido presidente de alumnos, he hecho todo lo que he podido por mi comunidad, pero al final de cuentas yo no sé lo difícil que es pagar una quincena a una, a dos o a tres personas que trabajan contigo. No lo sé, podría ser alguien más. Si buscas a alguien que no tenga un pasado partidista, aquí estoy. Si buscas una persona que haya tenido más experiencia en términos de administración pública, a lo mejor no soy tu gallo, pero si estás buscando una persona que te dice con toda honestidad que, por ejemplo, nada más nos van a dar 18.626 pesos para hacer campaña y que tu voto va a costar muy, muy poquito, pues a lo mejor votas por nosotros. Y a veces es difícil, y claro que cuesta trabajo, porque cuando yo hice pública mi declaración patrimonial de intereses y fiscal, pues los cuates empezaron a reír de lo que tenía la cuenta bancaria, ¿no? Y empezaron a pagar todo el tiempo las chelas, ese era el lado positivo de ello. Pero de verdad, ponerte en estas circunstancias en donde tienes que ser muy honesto de quién eres, es muy difícil, cuesta mucho trabajo, pero es la mejor defensa que ustedes pueden construir. ¿Por qué? Porque ya los periodistas, o sí, las y los periodistas que estaban alineados con el poder, pues ya no me golpeaban con este rollo de que vivía con mis papás. Si yo fui el primero a decir que vivía con mis padres, pues luego entonces ya no había tanto problema. De nuevo, es agradable, pero es importante que en estas ocasiones reconozcamos quiénes somos y le digamos al mundo, si esto es lo que estás buscando de nosotros, adelante. Y ser consecuente con ello, evidentemente, será de suma relevancia. Tercer consejo que yo les quisiera dar, y de nuevo, desde una perspectiva muy honesta, es aprendan a pedir ayuda. Aprendan a decirle a las personas que están cerca de ustedes qué necesitan. El acto revolucionario más hermoso, un acto subversivo en este mundo, a veces es decirle a la persona de al lado qué buscas, qué sueñas, qué quieres. En muchas ocasiones van a haber personas igual de locas que ustedes tratando de hacer eso. Y simplemente a veces hay que catalizarlo. Simplemente a veces hay que encontrarlos. Y se van a equivocar muchísimo. Y van a tener muchas equivocaciones. Pero evidentemente es mejor ir por este proceso acompañado y acompañada de las ideas que tienen las demás personas a seguir construyendo proyectos basados en puros piensos muy personales. Y esto fue lo que terminó sucediendo durante la campaña, ¿no? La gente generaba fotos, memes, hacía su propia publicidad, iban a que les quitaran las playeras, hacían campañas, hacían sus propias cadenas vía correo electrónico, vía WhatsApp. Y lo que te das cuenta es que, de nuevo, nosotros al principio eran poquitas las personas que iban a votar por nosotros. Más bien, teníamos el 0% de intención de votos cuando iniciamos, ¿no? Según las encuestas, ni mi mamá iba a votar por mí. Era difícil, ¿no? Era complicado porque, de nuevo, ¿no? Sentir el rigor de un 0% de intención de votos. Yo creo que hay pocas personas que lo han vivido de una manera tan, no sé cómo decirlo, tomarlo con tanta filosofía en esos días. Y demostrar que no teníamos votantes, teníamos promotoras y promotores de voto. Teníamos conciencias libres actuando de forma desinteresada. Y eso es algo que dejaron de tener hace mucho tiempo los partidos políticos. Eso lo perdieron, porque decidieron darles la espalda. Porque decidieron construir una lógica, de nuevo, que beneficiara sus bolsillos, pero no que construyera confianza. Estas búsquedas que en muchos partidos políticos nacieron, y me atrevo a decir que de todos los espectros ideológicos nacieron partidos políticos buscando la reivindicación de derechos, poco a poco los fuimos perdiendo porque nosotros los perdimos de vigilancia. Eso es grave. Y ojo, para poder tener a un corrupto de un lado se necesita a otro corrupto o se necesita a alguien inactivo para que eso esté sucediendo. Hay que pensar en qué lado de la ecuación estamos nosotros. Cuarto consejo que les quiero dar es confíen y abracen y disfruten la inteligencia de la calle. Es muy importante
que desarrollen procesos participativos, que conozcan a su comunidad, que se den tiempo para echarse un taquito de sal con la persona que vende las tortillas, para platicar acerca de lo que está sucediendo. Desarrollen sus proyectos en enraizarlos en la sociedad. Insisto, ya sean empresas, ya sean iniciativas de la sociedad civil organizada, ya sea el activismo, ya sea cualquier proyecto, no tiene sentido si estas personas no están de tu lado, si estas personas no te dicen cómo se está moviendo la comunidad, si no reconoces el valor que existe de estas puntuales y a veces pequeños consejos, pero que pueden transformar toda tu estrategia, ya sea electoral, comercial, de públicos, etc. La partidocracia es, digamos, la última perversión de esta malversación de recursos. Es decir, que unos poquitos toman todas las decisiones y tienen todo el poder en este país. Entonces, nos mandaron este meme, que de hecho una académica del ITES lo hizo, ¿no? Yo le decía que estaba mal, que estaba al revés, porque la partidocracia tiene mucha feria, muchísima, todo el dinero que se puedan imaginar, pero no tienen nada de confianza. Entonces, nuestra balanza estaba al revés, no teníamos nada de dinero, o nos fuimos haciendo poco a poquito de recursos, y luego dices, oye, 242,000 pesos es mucha feria, pero por otro lado, si lo pensamos desde otra perspectiva, erogamos el 19.7% del tope de gastos de campaña. Es decir, menos de una quinta parte de lo que los partidos políticos consideran legítimo gastar. Eso debe de ser un buen dato. Y por otro lado, cuando les decimos que nosotros 80% de lo que erogamos, de esos 242,000 pesos, se fueron a tres cosas: separadores de libros, calcas y me parece publicidad de Facebook. Eso fue lo que más nos hizo gastar dinero. Las calcas para autos y los separadores, porque repartimos 70,000 separadores y pegamos alrededor de 7,000 calcas. Las calcas son muy caras. Hay unas que cuestan hasta 15, luego ibas con otro proveedor y te las daba 12, y nosotros se nos quedaban viendo así como, pero ¿por qué quieres que te cueste menos? Porque están acostumbrados a la lógica de los partidos políticos que entre más cuestan, luego se van, ahí hacen una iguala y les pasan una feria por fuera, ¿no? Nosotros les decíamos, no, dame la más barata que se pueda, y les sacaban de una terriblemente, ¿no? Y obviamente también nosotros decidimos que nuestras donaciones iban a ser micro. En un mundo, reitero, en un mundo que le ha puesto precio a todo, es muy importante que esta candidatura no tuviera un precio o no tuviera un solo, pues por así decirlo, mecenas o padrino económico, sino para nosotros era muy importante demostrar que todavía existen personas, o existimos muchas personas que no creemos que con dinero vaya a entrar, sino que creemos que precisamente el espacio y el servicio público debe de ser un reducto que cuide a las personas. Teníamos ayer una conversación sobre cómo no está funcionando el Estado actualmente, y podemos irnos por distintas vías: pensar que debe de reducirse o pensar que se debe de extender. Cualquiera de las dos vías de pensamiento me parecen acertadas siempre y cuando estemos planteando un lugar de nuevo donde podamos caber todas y todos con los derechos mínimos que están constituidos en nuestra Carta Magna. Por eso les digo que nosotros pues no teníamos mucho dinero, pero teníamos una cantidad de recursos inmensa, solamente para hacer un ejercicio. No le vayan a pegar, ¿eh? ¿Podría levantar la mano aquella persona que se iría a Jalisco a hacer campaña por el PRI? Solo digo que vayan. Si hay, levanten, no pasa nada. Bueno, está dando miedo. A lo mejor por aquí hay una o dos personas. ¿Podrían levantar la mano a aquellas personas que les hubiera gustado venirse a hacer campaña con nosotros durante este proceso electoral? Vean a lo que me refiero. Ya no es hipotético, pero a nada, exactamente. No, pero lo que quiero decirles es que eso que acaban de ver ustedes es precisamente lo que no tienen los partidos políticos. No logran despertar nuestro entusiasmo, porque no logran despertar nuestra confianza. Y por eso es tan relevante que se construyan otro tipo de discusiones y de búsquedas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y ese quizás sería el quinto consejo. Sean muy conscientes cuando inician un proyecto de cuál es su objetivo y cuáles son sus imponderables. Que a partir de esto yo no me voy a mover para acá. A partir de este espacio yo no me muevo. Estos son mis valores y aquí voy a estar asentado.
porque eso genera confianza. Ser consecuente en este mundo está subvaluado, pero créanme, es lo único que teníamos de diferente quizás a otra oferta política, ser consecuentes, porque decíamos que teníamos poco dinero y la gente hacía sus propias banderas, porque decíamos que no íbamos a aceptar utilizar medios que contaminaran el medio ambiente, y por eso cuando llegaron a ofrecernos el espectacular más importante de Guadalajara, está al lado de la Minerva con LEDs, es de video, gratis, tuvimos que decir que no. Ese tipo de cosas generan la idea en las personas de que eres alguien que mantiene cohesionado la praxis con la ética, y eso es algo muy importante, insisto, está subvaluado, pero es lo único que se puede llegar a tener confianza, porque toda la vida se tiene que construir confianza y solamente se pierde en una ocasión. Es un recurso muy preciado, y por eso nosotros nos decidimos actuar de forma consecuente, y por eso teníamos personas de todas las edades dispuestas a llenarse la cara de polvo, a platicar con muchas personas, a recibir, no se imaginan la cantidad al principio de mentadas de madres, porque la gente pensaba que nosotros éramos miembros de los partidos políticos, pensaban que nosotros les queríamos robar sus identidades o robarles sus hijos, y bueno, pues yo también, si tuviera un representante de un partido político que llegara a mi casa a contestarme, pues yo también a lo mejor me pondría un poco mal, ¿no? Esto era más parecido a lo que hacíamos en campaña, ¿no? Porque mucha gente me dice, y salen, me da mucha risa. Cada vez van a salir más rumores acerca de nosotros, ¿no? Que teníamos padrinos políticos, hace una semana salió que yo pedí una patrulla en Tijuana, cosa que es una total aberración. Quien me vio llegar y quien me conoce sabe que a la última instancia que le pediría protección serían a los policías municipales de cualquier lugar. Porque de nuevo, yo vengo de los movimientos sociales, yo vengo de, a lo mejor es una predisposición y no es un juicio muy amable, pero yo vengo de saber que los policías municipales son los encargados de muchas ocasiones de golpearnos a nosotros, ¿no? Entonces, por eso les digo, quien me conoce sabe que no haríamos estas cosas. Total, uno de los grandes mitos que han estado tratando de venderle a la gente es que teníamos padrinos políticos, y yo siempre me remito a este tipo de fotografías y les digo, oigan, qué pinches padrinos políticos, ni siquiera nos querían dar playeritas, no sé, rotuladas, o un gafete, no se ve muy bien, pero es un gafete hecho con papel, y dice mi nombre, Pedro. O sea, ahí es cuando dices, ¿de verdad habían tantos padrinos políticos, habían tantos grupos políticos interesados en nosotros? O simplemente porque hay una victoria de la ciudadanía que les está diciendo, les está dictando, la gente va a mandar a partir de ahora, les da miedo y quieren reconstruir lo que se hizo con un esfuerzo y con sudor de las personas. Yo creo más en eso, porque les digo, tengo las fotografías y tengo los videos para demostrarles que por lo menos, o una de dos, o no teníamos padrinos políticos, o yo sí estoy muy inmenso y no sé pedir bien a quienes son mis padrinos, ¿no? Esto es un anti-meeting político. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el meeting? Sino separar, sino ensuciar, sino una persona hablar y las demás escuchar. Este es el anti-meeting, lleno de héroes aparte anónimos y heroínas anónimas. El doctor Osorio, que lleva 15 años reforestando el sur de la ciudad, calladito, con una pala, va con 2 árboles, 3 árboles al fin de semana, lo hace en épocas donde se pueden dar los árboles, y gracias a él, pues los árboles que se han estado cayendo en Guadalajara, sobre todo por un tema de muérdago, se está logrando eso, ¿no? Y él estaba ahí. Juanma, de Barro, le ha pagado la carrera, me parece, a más de 10 personas que han trabajado con él, porque creen en las personas. Ese tipo de heroínas y ese tipo de héroes estaban allí, haciendo en células pequeñas lo que no hacen los partidos políticos. ¿Qué hacíamos? Íbamos a reforestar. Ese fue nuestro pre-cierre de campaña. Fuimos a reforestar, fuimos a limpiar, fuimos a tener actividades culturales en 19 puntos distintos del distrito, donde 19 células de personas se pusieron de acuerdo, y donde a veces eran 5, pero también habían 20, 15, que se ponían de acuerdo, se veían en un lugar y con sus propias escobas, sus propias manos, sus propios recursos, hacían las cosas. Esto no nos costó más que 0 pesos. Y lo quiero decir porque, por ejemplo, a lo mejor lo notan o a lo mejor
la playera de Quadma, por ejemplo, se ve raro el logotipo, porque ellos se fueron a imprimirlo, lo dejaron en Office Depot, lo dejaron en una compu y les dijeron a todas las personas en un grupo de Facebook, quien quiera, venga e imprima su propia playera. Ese es el tipo de personas con las que hacíamos campaña. Estas son, si quieren verlo así, los padrinos y madrinas políticas de esta iniciativa. Yo creo que les recuerda mucho más a sus días de comunidad que a lo mejor a lo que pensamos que son operadores políticos. Porque hablando de operadores políticos, este fue nuestro primer meeting de campaña, ¿no? Se veía el músculo, ¿no? Se veía que éramos muchísimos, ¿no? Y eso es lo maravilloso, personas en un parque platicando con sus amigos, con sus perros, no platicando con sus perros. A lo mejor hay un par, ¿no? Todos teníamos algo de jugar en ese espacio. Armados de símbolos y significados, les ganamos a los dineros y a la operación política. Sexta, consejo que les quiero presentar el día de hoy tiene que ver con algo muy simple. ¿Se acuerdan que yo les dije, conózcanse y díganles a las personas, soy esto? Saquen el provecho de eso. Es muy raro lo que estoy diciendo, pero es muy simple. Nosotros sabemos usar bien Facebook, usemos bien Facebook. Sabemos usar bien Twitter, usemos bien Twitter. Puedo caminar durante 15 horas seguidas porque tengo la salud, porque tengo la preparación física, pues úsenlo. No todos tenemos los mismos atributos. Si me piden un consejo, yo creo que alguien de 70 años, de 75 lo va a dar mucho mejor que yo. Esa persona tendrá que usar esos grandes atributos. Yo tenía los míos, el equipo tenía los propios. Y por ejemplo, yo les puedo decir que nosotros usamos algo que ninguna campaña utilizó aquí en México de la misma manera que nosotros. Usamos WhatsApp. Y créanme, es algo que mucha gente no lo ve como una herramienta importante. Pero esta es una pregunta, o más bien es una declaración para los que tienen a lo mejor menos de 30 años, pero quienes tienen más lo van a ver. Y es que hacer campaña en WhatsApp es muy importante, sobre todo para las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás son una fuente inagotable de megas. Ellas descargan videos, mandan cadenas, están todo el día platicando a través de WhatsApp. No me van a dejar mentir que todo el día vemos a nuestras mamás y también a nuestros papás, pues, metidos en WhatsApp y hablan y dices, güey, yo nunca leería este mensaje que me acabas de enviar, seguramente son 10 cuartillas, ¿cómo las lees? Y ya entiendes por qué tienen las letras más grandes en WhatsApp, ¿no? Pero lo que termina sucediendo es, a ver, hay un grupo de población que utiliza bien este medio, usémoslo bien para ellos y para ellas, para ese mensaje que les queremos mandar. Y que la sociedad civil organizada usa Twitter, pues hablemos a esa sociedad en esos códigos para allá. Y por ejemplo, las y los chicos que tienen de 15 a 18 años, a 20 usan mucho Instagram, usemos Instagram para ellos. Y porque, ojo, que no voten no significa que no son las y los mejores promotores del voto. Porque no me van a dejar mentir, ahora los que tienen más de 30, que cuando a alguien de menos de 18 años se le mete una idea, está todo el día Y a nosotros nos pasó que nos conocieron muchas personas gracias a las y los jóvenes que promovían el voto. Es decir, nuestra mejor operación política fue generar una utopía alrededor de esto. Esa fue la mejor operación política que nosotros hicimos. Y por eso les digo, sepan cuáles son sus recursos y úsenlos muy bien. Esta fotografía a lo mejor no se entiende muy bien porque está un poco oscura de este lado, pero todos salimos escribiendo en nuestro smartphone o escribiendo en la computadora. Porque de nuevo, estábamos seguramente mandándole una cadena a las mamás del distrito 10, diciéndoles que fueran a que les pegáramos una carga un día o que fueran a un meeting. Séptimo consejo. Nos han dicho que innovar es sinónimo, o para mucha gente es sinónimo de tecnología. Y yo les vengo a decir que no necesariamente. Que para innovar no necesitas desarrollar una app para una app que haga más apps. Eso está bien. Y qué bueno que existe la tecnología, porque les acabo de decir que yo soy un millennial fan de la tecnología. Y es muy importante que nos apuntalemos nuestros esfuerzos en la tecnología. Pero ojo, la innovación es una actitud que toca todas las fibras de tu vida. Es algo multidimensional. No se trata de nada más tecnología. En este caso sí usamos tecnología, pero lo que les quiero decir,
es, ¿alguien aquí puede levantar la mano? ¿Alguien aquí no sabe usar WhatsApp? 1, 2, 3 personas, 4. Lo que quiero decirles con esto es que tenemos un público que podría haber desarrollado esta herramienta que hicimos. Y a las personas que no saben, pues podrían haber ayudado a bajar las fotografías, por ejemplo. Así que no hay problema. Quiero decirles esto. Esta herramienta se llama el CREP, el Kuma Resultados Electorales Preliminares. Todo se llamaba Kuma en la campaña. La Kuma Calca, la Kuma Casa, Kumatizar algo, todo era Kuma, ¿no? Entonces era horrible ese prefijo para mí, pero funcionaba en términos mercadológicos. Y lo que terminamos pasando es que hicimos este sistema de resultados electorales preliminares por algo muy simple. ¿Cómo podíamos cerciorarnos de que estos resultados que esperábamos no se cometiera un fraude? ¿Cómo podíamos asegurarnos de que íbamos a cuidar nuestra victoria? No había ningún tipo de certidumbre. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana pone a los consejeros. Las juntas distritales están puestas por los partidos base. Luego entonces, ¿cómo hijos podemos confiar en lo que viene? Pues nosotros hicimos esto. Les pedimos a las personas que fueran cuando se ponía la manta ya de resultados, que fuera a la casilla, le tomaran una foto, con estos miles de megas que tienen las mamás, que fueran, le tomaran una foto, nos la enviaran, la subiéramos en un Excel que es público, es decir, una hoja de cálculo en Drive, e íbamos publicando los resultados minuto a minuto. No sé, ¿alguien lo vio? ¿Alguien vio lo del sistema de resultados electorales preliminares? Nada más, dame la mano si alguien lo vio. Ok, ustedes vieron que se iba actualizando cada 3 minutos, porque estábamos, ahora sí, como en una factoría todo el tiempo tecleando para poder poner los resultados. Y entonces, lo que les quiero decir es que la innovación, la resolución de este conflicto, lo hicimos con 2 herramientas que casi todas las personas aquí saben usar: WhatsApp y Excel. Así fue como nosotros supimos que íbamos a ganar, por ejemplo. Y lo supimos antes de que escribieran los resultados. Lo supimos con mucha claridad y mucha certidumbre. Pero de nuevo, puedes decir, es que no tenemos dinero, es que no podemos comprar encuestas, es que nos van a cometer un fraude, es que todo va a valer madres. Y bueno, esa es una actitud. Pero también hay otra actitud que es, pues por lo menos si tenemos un WhatsApp y podemos ir juntando toda la bola de fotografías que nos caigan, con mucha organización, con mucha idea de cómo debe de hacerse. Porque a final de cuentas, estos instrumentos de innovación pues necesitan orden. Pero lo que quiero decirles con esto es que no se necesita mucho dinero para poder generar buenas soluciones para sus problemáticas. Si tienen el dinero para poderlas hacer, que paguen. Pero si no lo tienen, pueden buscar maneras alternativas para que eso suceda. Y bueno, esta foto que parece más un concierto de Café Tacuba que en realidad es una campaña, enmarca mucho de lo que queremos. No sé si se alcanza a ver, yo estoy por allá extasiado y toda la gente que está alrededor pues tiene distintos años. Y esto es lo que sucede cuando reivindicas lo que es la política, reivindicas la palabra. Nuestro objetivo, ¿se acuerdan que les dije que debíamos de tener un objetivo? Es muy curioso, nuestro objetivo nunca fue ganar. O sea, el objetivo de la campaña no era ganar un curul, ganar una diputación, sacar tantos votos. Nuestro objetivo era demostrar que la política debe de poner al centro a las personas, que se puede hacer de manera distinta, que se puede hacer austera, con inteligencia colectiva, respetando los derechos humanos, haciendo toda la campaña que siempre buscamos hacer. Ese era nuestro objetivo. Se cumplió y por lo tanto ganamos. Pero ganamos por muchas circunstancias que tienen que ver precisamente con emocionar a las personas, regresarles este planteamiento que por muchos días nos han dicho que es imposible, que es el discurso anticipado de la derrota. No te muevas porque no lo vas a lograr, no te muevas porque te van a quitar derechos, no te muevas porque no te van a dejar, porque los poderosos te van a aplastar. Esas ideas que traemos siempre y que de verdad son súper nocivas para todos nosotros, porque ahí es cuando Foucault nos cuenta que tiene razón. El poder no es algo que se ejerce, no es un arma coercitiva que muchas personas piensan que el poder es nada más llegar con una pistola y decir qué vas a hacer. En muchas ocasiones el poder radica en que tenemos miedo que alguien eventualmente nos diga que no podemos hacer las cosas. Y en ese trecho nos quedamos sin hacer mucho.
Por eso yo también les vengo a decir que lo más importante no son las candidaturas independientes, son una herramienta, pero lo más importante es la participación de ustedes, de la ciudadanía, a través de las distintas herramientas que vayamos decidiendo que son importantes para nosotros. Aquí hay un ejemplo de un movimiento social, aquí hay otro ejemplo de un observatorio de la ciudadanía. Acá seguramente encontraremos compañeras de otros movimientos sociales. También conocemos de casos que se dedican al activismo, a la academia. Cada quien en su trinchera puede ir construyendo distintos reductos de dignidad. Y es muy importante que empecemos a conversar y a tejer red. Porque, ojo, yo no soy de la idea de que la corrupción del gobernador se va a acabar si yo reciclo mi basura. Claro, no. Pero por otro lado, soy consciente de que si empezamos a trabajar un tema de árboles en un parque, sé que después si tenemos red con otras asociaciones que estén interesadas con los árboles de otro parque, eventualmente vamos a hacer la agenda municipal de los árboles del municipio de Zapopan. Y ahí es cuando dices, sí valía la pena las 3, 4 años que te dedicaste a platicar y a platicar y a platicar, de que se acabara la cafetera o las chelas platicando, porque vale la pena discutir y vale la pena tejer en equipo. Vengo de un ejercicio en donde participó Antanas Mockus, uno de los grandes héroes que yo considero que ha tenido la administración pública en Colombia, y vaya que ha tenido muchos héroes y heroínas. Y nos planteaba algo muy importante. Nosotros nos formamos por nuestro entorno. Voy a poner un ejemplo. Les preguntaban a los alumnos de una universidad que estaba haciendo un estudio precisamente porque tenía muchos problemas de alcoholismo. Les preguntaban a los estudiantes, oye, ¿cuántas son las cervezas que te tomas a la semana? 10. ¿Y cuántas cervezas consideras que tus compañeros y compañeras se toman a la semana? No, 25. Se dieron cuenta que el promedio real de consumo era 25, porque lo que sucedía, de nuevo, es que el exterior terminaba dictando que era aceptable, que podíamos hacer, y les terminaba formando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con México y con Colombia. Son países que nos presentaban los resultados. 85-90% te dicen que las normas son valiosas, pero también esa misma cantidad de personas dicen que están rodeados de un entorno corrupto que no respeta las normas. Cosa contraria con Finlandia, Suecia, Noruega, que dicen, el 10-15% dicen, a mí me interesan, me gustan las normas. O sea, 85% dicen que no me gustan. Pero también te dicen que el 90% de los que están ahí, que su entorno respeta las normas. Entonces, es muy importante para mí dejarles algo muy claro. Ustedes deben de ir construyendo y reconstruyendo los símbolos que existen alrededor de la participación de la ciudadanía. Ustedes dicten que es una gran inmoralidad y que no puede ser permitido bajo ninguna lógica la corrupción, que no puede ser permitida digamos, el hastío, la desesperanza. Que ustedes son una sociedad que está cambiando precisamente San Luis Potosí. Y desde esa perspectiva me gustaría cerrar con un ejercicio. Por favor, volteen alrededor de ustedes y a las 5 personas que tengan alrededor de ustedes, díganle, tú estás cambiando San Luis Potosí. Por favor, háganlo. Esos muros de desesperanza, esos muros de partidocracia, esos muros de corrupción, esos muros que nos han dicho que son imposibles que caigan, esos muros sí caen. Y ahora a ustedes les toca seguir cambiando San Luis Potosí. Muchas gracias.